Y lamentablemente las agresiones y violencia contra comunicadores en nuestro país no paran. Ayer fue asesinada la periodista Norma Sarabia, corresponsal del periódico Tabasco Hoy. De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con este homicidio ya suman 8 los periodistas asesinados en lo que va del 2019. La periodista Norma Sarabia Garduza, quien era corresponsal del diario Tabasco Hoy y cubría la nota policíaca, fue asesinada este martes por la noche en su domicilio en el municipio de Huimanguillo, Tabasco. Versiones extraoficiales señalan que a las 9:28 p.m., Norma Sarabia, de 46 años de edad, se encontraba platicando con un familiar en la entrada de su casa, cuando un sicario con el rostro cubierto con pasamontañas descendió de un vehículo tipo sedán y se aproximó rápidamente hacia la reportera. Abrió fuego en contra de la comunicadora en repetidas ocasiones a quemarropa. Al perpetrar el homicidio, el agresor posteriormente subió al automóvil donde viajaban 2 personas más con la cara cubierta y escaparon. El asesinato de la comunicadora mereció la condena de periodistas, medios de comunicación, asociaciones civiles, organismos de derechos humanos y de la sociedad tabasqueña, quienes exigen su esclarecimiento. En este tenor, el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, en entrevista lamentó el homicidio de la periodista Norma Sarabia e informó que las autoridades le proporcionan acompañamiento a la familia. En tanto, la Fiscalía General del Estado de Tabasco afirmó que ya realizan las investigaciones para el esclarecimiento de los hechos. Asimismo, dijo que implementó medidas de protección a los familiares de la víctima, al igual que realizan los trámites correspondientes ante la Fiscalía General de la República para dar cumplimiento al protocolo de protección a periodistas. Por último, aseguró que no se descarta ninguna línea de investigación. Para Capital 21, Carmen Hernández.